Buenos días, ¿qué tal? Ya ha pasado una semana, otra vez estamos aquí en Mediterráneo TV con el programa Gigantes en Caridad. No lo sé si ustedes se recuerdan que hace poco ha venido a este plató Javier Fariñas, el responsable del Departamento de Comunicaciones de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada de Madrid. Y hoy, otra vez, está con nosotros. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, ¿qué tal, Dominic? Muy bien, ya te acostumbras a estar aquí, ya te sientes como en tu casa. Me ha un pequeño apartamento o algo para vivir aquí. Muchas gracias por la invitación. Nada, Javier, la última vez hemos hablado de Venezuela, porque has estado en Venezuela, has estado en otros países, pero también últimamente, digamos que los medios de comunicación nos han hablado bastante sobre los países de Oriente Medio, porque se habla mucho últimamente sobre la primavera árabe. ¿Tú podrías decirnos qué realmente significa esto, primavera árabe? Bueno, lo primero, personalmente, esto es una opinión de Javier Fariñas. De este humilde servidor, ¿no? No me gusta nada el concepto de primavera árabe porque... A mí tampoco, pero ya como la usamos... Claro, pues la utilizamos, ¿no? Pues es una serie de movimientos que tienen en común algunos factores que se inició en Túnez, con este vendedor de fruta que se quemó a lo bonzo protestando ante una realidad, que se ha extendido con desigual, vamos a decir así, fortuna en diversos países como el mismo Túnez, como Egipto, que ahora estamos viendo que con las reformas que promueve el presidente Mursi, como Libia, que ha desaparecido del plano una vez que murió el presidente Gaddafi, como Marruecos, que se reprimieron las revueltas y no se ha vuelto a saber nada más, como Yemen, con una revolución inconclusa, o como Siria. Siria, que presentaba un perfil en sus orígenes muy parecido a lo que fue sobre todo Libia, como fue Túnez o como fue Egipto, se ha enquistado y se ha convertido en una guerra civil prácticamente abierta, que nadie quiere reconocer como guerra civil, pero que con mayor o menor profusión de muertos aparece en la televisión. Digo mayor o menor profusión de muertos, no es que la situación esté mejor o peor ahora que hace 15 días, hace un mes o hace 2 meses. Es que a medida que ocurre una catástrofe de 100, 250 o 47 muertos, aparece en la televisión, pero es un conflicto muy duradero ya y que no tiene visos de acabar pronto. Javier, hemos preparado también un breve vídeo que un poquito nos muestra la situación de Siria, a ver si podemos verlo. Hoy el mundo asiste a la llamada primavera árabe que se difunde por todo Medio Oriente. Nos encontramos frente a un movimiento compuesto en mayor parte por jóvenes. Ellos quieren vivir como los jóvenes del resto del mundo. Entonces, ¿por qué los obispos sirios incitan al pueblo al grito de evolución, no revolución? Normalmente, revolución significa violencia. El gobierno está usando la violencia, pero los jóvenes sirios, incluso cuando son asesinados, no responden nunca con la misma moneda, y eso es verdaderamente extraordinario. La Iglesia debería decir, nosotros somos favorables a la no violencia, y es exactamente lo que está haciendo. El pueblo no quiere una revolución, quieren solo recibir un trato justo, que respete su dignidad y que les garantice un mínimo de libertad, sin torturas. Imágenes impactantes. ¿Tú cuándo has estado en Siria, Javier? Pues hace 3 años, poco antes de un año y medio antes quizá de la revolución, y la verdad es que no digo que se viera venir porque pues sería falso, pero sí que es verdad que había algunos factores que ya hablaban de una islamización de la sociedad, que hablaban de conflictos... Hace 3 años ya. Hace 3 años. Una islamización y con un crecimiento del radicalismo islámico en el país, de una situación económica muy dura que estaba moviendo al éxodo a miles de sirios, de un régimen con una férrea mano dura que controlaba la sociedad, un país en el que el ejército y la policía tenían un papel primordial. Entonces, bueno, no vamos a hacer de aventurar que ya lo sabíamos lo que iba a ocurrir, pero sí que había algunos perfiles que ahora se entienden con mayor claridad. Javier, a Siria llegaban los cristianos refugiados desde Irak, desde otras partes, para encontrar la vida mejor y la tranquilidad y paz en Siria. Y ahora los mismos refugiados huyen de Siria
por la violencia. Claro, ahí por sí la que persecución. esa realidad sí la conocimos bien en Damasco, sobre todo en Damasco y en Homs menos, pero en Damasco sí cuando estuvimos. Hay una congregación, las Hijas del Buen Pastor, que atendían a familias refugiadas iraquíes. Nos hablaban de la presencia en los peores tiempos de la guerra de Irak de más de 1 millón de iraquíes refugiados, cristianos y no cristianos, muchos de ellos cristianos y muchos no, que huyeron del país vecino a causa de la guerra. Entonces, en unas condiciones realmente complicadas, sobre todo los niños huyendo del país sin saber, bueno, pues sin saber que en plena infancia pues tenían que salir de su país e ir a barrios muy marginales y en unas condiciones realmente duras en Damasco, en Homs y en Alepo. Estos refugiados iraquíes, como se dice vulgarmente, salieron de Málaga para entrar en Malagón, o sea, salieron de un país en guerra para ir a un país que se ha convertido en un país en conflicto. Entonces ahora Siria está viviendo un éxodo, por una parte, de los sirios que salen a infinidad de sitios, sobre todo a Líbano, pero también a zonas de Norte Europa, Estados Unidos, allá donde pueden ir, y también conviven con un grupo muy grande todavía de refugiados iraquíes. Se estima que entre 600 y 700.000 iraquíes que huyendo de la guerra fueron a entrar en otro conflicto con una realidad de verdad muy complicada. Javier, yo he oído una expresión que decía que ya ni se debería hablar sobre la primavera árabe, sino mejor decir sobre un otoño muy sangriento. Otoño o invierno, ¿no? O invierno. O sea, en Siria, desde luego, sí, en Siria yo creo que no se puede hablar de primavera árabe. En Siria se puede hablar de un conflicto que ni el gobierno ni los rebeldes quieren calificar como una guerra civil, pero que es lo que es. Hace unas semanas, cuando hablábamos de Venezuela, decíamos la cifra, ¿no? En Venezuela 20 y tantos mil muertos al año, en este caso en Siria, con una guerra civil abierta, más de 40.000 en un año. Son muchos muertos para hablar de siquiera de una primavera, me parece un chiste con muy poco humor, ¿no? Y luego primavera que tampoco sigue en Túnez o, por ejemplo, en Egipto. En Egipto hablar de primavera árabe cuando lo que han traído los hermanos musulmanes y el presidente Mursi son unos deseos de islamizar una sociedad y cercenar los derechos de las minorías, no solo las cristianas, las de los coptos, sino las de todas las minorías que existen en el país. Yo creo que no podemos hablar de primavera, sino de un otoño, en el caso de Siria muy sangriento, y en el resto de países de un otoño de las libertades y de los derechos de mujeres y de minorías. Sí, además que yo creo que en estos países donde decimos que hay primavera árabe, digamos que el terreno ganan los partidos muy extremistas, ¿verdad? O los partidos musulmanes, digamos que muy radicales, no partidos democráticos, liberales, sino todo lo contrario. Así que para los cristianos, digamos que esta situación se empeora. También es cierto, Dominic, que no podemos concebir o pensar en una democracia en estos países como una democracia a la occidental como tenemos nosotros, en primer lugar, ¿no? Después de la caída de Gaddafi en Libia, yo leí un titular de una mujer que decía: para esto hemos luchado y para esto han muerto nuestros maridos. ¿Por qué? Porque una de las primeras medidas del gobierno provisional fue determinar la anulación del divorcio y la vuelta a que las mujeres tuvieran que vestir los vestidos tradicionales musulmanes, cubrirse con el hijab, con el niqab, con este tipo de vestimenta. Entonces las mujeres decían: para esto hemos luchado, para que los derechos retrocedan en nuestro país. Bueno, pues en Libia por este caso, en Egipto por las minorías que están sufriendo el intento de islamizar el país a través de las leyes, en Siria con un futuro que no pinta nada bien para las minorías, entre ellos los cristianos. Bueno, pues yo creo que hay que pensar y valorar muy críticamente los resultados de estas revueltas en los países citados, que sin duda no están trayendo los resultados esperados, a pesar de que en Occidente nos hayamos quedado las revueltas y no miremos lo que está aconteciendo posteriormente. Hablando de Egipto, te invito también para echarnos un vistazo a las imágenes que hemos preparado. El 9 de octubre de 2011, al menos 24 personas fueron asesinadas y más de 200 resultaron heridas a manos de musulmanes extremistas y miembros de militares egipcios durante una manifestación cristiana contra los ataques a las iglesias. El diario Associated Press reportó que una multitud de musulmanes desafió a los manifestantes cristianos gritando: un Estado Islámico hasta la muerte. Los cristianos están muy preocupados debido a las agresivas demostraciones de fuerza de los militantes islamistas.
Los cristianos en Egipto están sufriendo hoy en día. Esta iglesia está dando testimonio en el rostro del Islam, el cual es muy agresivo. La iglesia está madurando porque está constantemente confrontándose con el Islam. Está cuestionándose constantemente sobre el sentido de su fe. La profecía de Jesucristo se cumple cada día. Si alguien quiere seguirme, que tome su cruz. Y esta cruz es muy pesada porque toca no solo a los individuos, sino a las familias enteras. Para la juventud de cristianos y musulmanes, la primavera árabe fomentó esperanzas para una mejor democracia y respeto de los derechos humanos. Recientemente, sin embargo, la violencia sectaria creciente y el levantamiento de voces fundamentalistas que desean el establecimiento de Egipto como un Estado islámico está oscureciendo estas esperanzas y aislando a los cristianos. Este nuevo cambio político, combinado con la violencia militante islámica, abre un nuevo capítulo negro en el futuro de Egipto posterior a la revolución. There are many different Muslim groups in Egypt. Existen muchos grupos musulmanes diferentes en Egipto, algunos de ellos muy moderados, algunos más bien radicales. E incluso, si los radicales son la minoría, parecen tener una voz fuerte y una gran influencia en gente que quizá de otro modo sería más bien moderada. El pueblo de Naslet, el 80% habitado por cristianos, fue atacado por todos lados por musulmanes. Todo porque alguien dijo que la mezquita había sido destruida por cristianos. Las consecuencias son casas quemadas, un sacerdote atacado y apaleado, tiendas cristianas y sus alimentos quemados. Uno de los grupos activos más radicales en Egipto hoy es la secta salafista, una beta ultraconservadora del Islam. El grupo, según se informa, está financiado por Arabia Saudita y abiertamente busca una nueva constitución y un Estado gobernado solo por la ley Sharia. El estado de discriminación bajo el cual las minorías religiosas han vivido por generaciones cambiaría a una categórica persecución. Hay grupos muy vulnerables y muy primitivos que son fácilmente manipulables. Están listos para arder, destruir, disparar, matar por el Islam, por el Corán, por Mohammed. Los extremistas continúan con su objetivo en los pueblos, iglesias y fiestas cristianas. 2011 fue testigo de la muerte de más de 75 cristianos y más de 800 heridos. Los políticos occidentales no están dispuestos a entrar en la lucha, han respondido con murmullos de condena. Siempre ha habido ataques contra cristianos en Egipto. Por muchos años, quizás no se ha hablado mucho de ellos en los medios, en el mundo occidental. Si Egipto se convirtiera en un estado religioso completamente desarrollado, gobernado por la ley Sharia, los egipcios cristianos se enfrentarían a una descarnada opción: sumisión a una creciente persecución religiosa o inmigración. La cuestión que enfrentan los líderes políticos religiosos, sin embargo, es otra. Con los cristianos egipcios contando los 8 millones, el riesgo de agresión provocando agresión podría engendrar una espiral de violencia sectaria desestabilizando a Egipto y a todo Medio Oriente. Javier, una situación bastante preocupante por lo que vemos. La última pregunta para terminar el programa de hoy: ¿cuál es el papel de ayuda a la Iglesia necesitada ante esta situación en los países donde hay primavera árabe? Bueno, pues yo creo que habría que matizar, ¿no? No es lo mismo la población católica, por ejemplo, en Egipto, los coptos, los cristianos católicos en Egipto son un 10% de la población, 8 o 9 millones de habitantes. En Siria, una población que llega al 7-8%, ¿no? En Marruecos, en Túnez o en Libia el porcentaje es de un 0,5% o menos, ¿no? Entonces, lo que hace la institución es ayudar a esa iglesia minoritaria, sufriente en un contexto social y sobre todo político actualmente muy complicado. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es estar con ellos, favorecer el desarrollo de los proyectos que en estas condiciones tan difíciles puedan pedirnos
y sobre todo promover la oración hacia ellos, porque ese es quizá uno de los instrumentos que más necesitan para subsistir en un contexto realmente complicado. En los últimos meses del año 2012, Ayuda a la Iglesia Necesitada también lanzó otra campaña para ayudar a los cristianos, sobre todo en Magreb, con otro lema, la Iglesia oculta que ilumina. También un lema muy bonito, ¿verdad? Y sugerente, ¿no? Hay veces que pensamos en los grandes focos, en esa luz que nos ciega, ¿no? en nuestro caminar cotidiano, ¿no? Pero hay veces que una luz tenue en medio de la oscuridad es mucho más sugerente. Y una luz tenue en medio de la oscuridad es poca luz, pero es una luz en medio de la oscuridad, ¿no? Yo creo que es todo un símbolo, ¿no? de que a las tinieblas hay que romperlas con esa pequeña luz. Y en Marruecos, en Argelia, en Túnez, sobre todo, donde la iglesia es minoritaria, está oculta, es una luz tenue, pero que se hermana muy bien con esa sociedad y con ese credo mayoritario, pero que hace una labor de presentar a Jesucristo en medio de sociedades en las que no se puede ni siquiera nombrar la palabra Jesucristo, pero Jesús hace presente ahí. Perfecto, Javier, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestro programa. Gracias por tu aportación, tanto por la información como por tu experiencia. Yo creo que es muy valiosa y nos sirve para mucho. Muchas gracias. Saludos a tu familia, queridos telespectadores, y nosotros nos vemos, por supuesto, la semana que viene, como en cualquier miércoles a las 11:20 de la mañana.